A ver, pensemos en nuestro cuerpo como si fuera una enorme fábrica. Pues bien, dentro de esa fábrica hay unas cadenas de montaje diminutas que no paran de trabajar. Esas cadenas son los péptidos. Son básicamente los ladrillos con los que se construyen las proteínas, que son las máquinas que hacen que todo funcione. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar cómo funcionan, cuál es su lenguaje. Venga, para empezar, vamos con una pequeña pregunta, a modo de acertijo. ¿Qué pueden tener en común dos hormonas tan famosas y tan cruciales como la insulina, la que nos controla el azúcar, la energía, y la oxitocina, esa que llaman la hormona del amor, la del parto? A primera vista no parecen tener mucho que ver, ¿verdad? Pues la respuesta es bastante interesante. Pues resulta que la clave de todo está en su estructura, en cómo están construidas. Si nos vamos al nivel molecular, las dos están hechas con la misma pieza fundamental. Todo se reduce a un tipo de enlace químico muy concreto. Y os adelanto que es un enlace absolutamente esencial para la vida. Vale, pues vamos al lío. Vamos a ver de cerca ese enlace que lo construye todo. Vamos a entender cómo es posible que los aminoácidos se unan unos a otros para empezar a formar estas cadenas. El proceso se llama reacción de condensación, y la verdad es que es de una elegancia increíble. Fijaos, es bastante sencillo. El grupo carboxilo, el -COOH de un aminoácido, se coloca justo al lado del grupo amino, el -NH2 del siguiente, y ¡zas!, se unen. Y al hacerlo, se libera una molécula de agua, así de fácil, y a la vez así de potente. Con este simple paso se empieza a construir todo. Venga, ahora vamos con una de sus características más importantes y a la vez más curiosas, su rigidez. Que algo sea rígido podría sonar a un problema, ¿no? Como a una limitación. Pero vamos a ver que en el caso de este enlace, esa rigidez es precisamente una de sus grandes ventajas. Y ojo, mucho ojo ahora, lo que viene es que es fundamental. De esto que cae en examen seguro, vaya. Entender esto es la clave para comprender de verdad cómo se construyen las proteínas. Es uno de esos conceptos básicos de la bioquímica que hay que tener clarísimo. Vale, aquí tenemos el resumen, las tres claves. La primera, aunque lo dibujamos como un enlace simple, en realidad tiene un poquito de carácter de doble enlace. Esto pasa por un fenómeno que se llama resonancia. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Pues la segunda propiedad, que es rígido y planar. Esto significa que esos cuatro átomos que lo forman están como pegados a una superficie plana, no se puede mover de ahí. Y tercero, y súper importante, casi siempre lo vamos a encontrar en una configuración que llamamos trans. ¿Y por qué trans? Pues aquí se ve perfectamente. Es una cuestión de espacio, de pura comodidad. En la configuración trans, que es la de la izquierda, los grupos R, que son como los brazos diferentes de cada aminoácido, quedan en lados opuestos, no se estorban. Pero mirad la configuración cis, la de la derecha, ahí quedan del mismo lado, y claro, chocan entre sí. Es como intentar sentar a dos personas muy grandes en un asiento de avión muy pequeño. No caben. A esto en química se le llama impedimento estérico. Perfecto. Ya sabemos cómo se enganchan los aminoácidos y cómo es ese enlace que los une. El siguiente paso es ver cómo se organizan estas cadenas. Porque no es un amasijo de aminoácidos sin más, ¿eh? Tienen un orden, una dirección, como una frase, que tiene un principio y un final. Y esa dirección es un estándar mundial. Siempre se leen desde el extremo que tiene el grupo amino libre, lo llamamos N-terminal, hasta el extremo que tiene el grupo carboxilo libre, el C-terminal. Es como leer un libro, de izquierda a derecha. No hay excepciones. Y que quede claro que esto no es una manía de los bioquímicos, ¿eh? Es una regla de oro en la ciencia. Da igual si se está en un laboratorio en España, en Japón o en Estados Unidos. Todo el mundo lee las secuencias así. Es la única forma de asegurarnos de que todos hablamos el mismo idioma y no hay malentendidos. Además de tener una dirección, estas cadenas se pueden clasificar por su tamaño. Si son cortitas, de unos pocos aminoácidos, las llamamos oligopéptidos. Un ejemplo es el glutatión. Si son largas, muy largas, son polipéptidos. Y aquí viene el gran salto conceptual. Un polipéptido es solo la cadena, el hilo. Cuando ese hilo se pliega de una forma muy específica, en una estructura 3D que puede hacer algo, entonces, y solo entonces, es cuando lo llamamos proteína. Claro, esto nos plantea una pregunta que es una paradoja en realidad. A ver, acabamos de decir que el enlace peptídico es rígido, que no se puede doblar. Entonces, ¿cómo narices se las apaña la cadena para plegarse y formar esas estructuras 3D tan complejas? Parece imposible, ¿no? Pues vamos a ver el truco. Vamos a formularlo de otra manera, para que quede bien claro. Si la bisagra principal, el enlace peptídico, está bloqueada, está fija, ¿de dónde sale el movimiento? ¿De dónde sale toda esa flexibilidad que necesita una cadena para acabar siendo una proteína funcional? Bueno, pues aquí está la respuesta. El truco es que el giro no ocurre en el enlace peptídico, sino a los lados. Hay otros enlaces que sí pueden girar.
El primer punto de giro, la primera bisagra móvil, es el enlace que hay entre el átomo de nitrógeno y el carbono alfa, el carbono central del aminoácido. El ángulo de giro que se forma ahí lo llamamos ángulo φ. Y lógicamente hay una segunda bisagra. Es el enlace que sale del otro lado de ese mismo carbono alfa y lo une con el carbono del grupo carboxilo. A este ángulo lo llamamos psi. Y ahí está la magia. El enlace peptídico es rígido, sí, pero cada aminoácido tiene estos dos puntos de giro, phi y psi. Imaginaos miles de aminoácidos, cada uno con sus dos bisagras. La combinación de todos esos pequeños giros es lo que permite que la cadena se doble, se retuerza y adopte esas formas tridimensionales tan alucinantes. Y para que todo esto coja forma, volvamos a la pregunta del principio, a la insulina y la oxitocina. Ahora que sabemos cómo se construye un péptido, vamos a entender mucho mejor por qué son como son y qué hacen. Aquí están, por un lado, la oxitocina. Es un péptido bastante pequeño, un oligopéptido, pero con un impacto brutal en nuestro cuerpo. Y por otro lado tenemos la insulina. Esta ya es más grande, es un polipéptido en toda regla y su forma plegada, su estructura 3D, es absolutamente vital para que podamos usar la glucosa. Son dos ejemplos perfectos de cómo estas cadenas, construidas con unas reglas tan claras, pueden tener funciones tan distintas y tan importantes. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que además nos abre la puerta al siguiente capítulo. Si al final todo se reduce a cómo giran dos simples ángulos, phi y psi, en cada aminoácido, ¿cómo es posible que de algo tan aparentemente simple salgan las estructuras tan increíblemente complejas y específicas de las proteínas? ¿Qué es lo que dicta cómo y cuánto deben girar esos ángulos? Esa es la siguiente gran cuestión que tenemos que resolver.